chicos, vamos a continuar desarrollando algunos de los otros temas de física del suelo. En este caso hemos venido viendo distintas propiedades de textura, densidad, porosidad. Vamos a ampliar ahora consistencia, que la hemos visto en la parte práctica, pero bueno, algunos conceptos teóricos. ¿Qué se entiende por consistencia? Son ciertas cualidades que se expresan por su grado de cohesión y adherencia, o por la resistencia a la deformación o a la ruptura. Estas distintas fuerzas físicas de cohesión o adhesión actúan dentro del suelo, pero a varios contenidos de humedad. Las fuerzas externas tienden a deformar ese suelo, causando que fluya, se fracture, se rompa o se comprima. ¿De qué depende esa deformación? Bueno, del tipo de suelo, de la condición física, de la magnitud de la fuerza aplicada y de la manera en que esa fuerza se aplica. La consistencia es una propiedad muy sobresaliente dentro de la física del suelo, muy importante, pero no es tan fácil de medir, porque como vamos a ver, depende, además del contenido de humedad, de otras características del suelo, y con respecto a estas dos fuerzas, la magnitud y la manera en que la fuerza se aplica, para poderlas estudiar en condiciones de laboratorio, a la consistencia se le realiza una fuerza especial, se le llama esfuerzo de corte o resistencia a la cizalla, que se refiere a una fuerza que tiende a cambiar la forma de un cuerpo, haciendo que las partículas de un lado de la superficie dentro del cuerpo se deslicen sobre aquellas que están en el otro lado de la superficie. Y cuantitativamente se expresa como la fuerza tangente por unidad de superficie. Entonces, como definición, la consistencia es la propiedad que define la resistencia del suelo a ser deformado por fuerzas que se aplican sobre él. Y esa deformación puede llevar a que el suelo se rompa, se fragmente o que fluya. Para entender estos conceptos, vamos a analizar esta forma de gráfica de representarla, donde en las ordenadas vamos a poner la consistencia y en las abscisas el contenido de humedad del suelo, desde seco, húmedo, mojado hasta saturado. Sobre todo vamos a hablar pongamos un agregado seco y vamos a hacer referencia a la arcilla, porque la unión entre partículas de limo o de arena son muy débiles y en general sí es la arcilla la que tiene más propiedades, su consistencia de adhesiones y de cohesión. Representemos con una curva la fuerza de cohesión. Esa cohesión va a ser máxima cuando esté seco, porque en ese estado en el estado seco entendemos entonces que la unión o la atracción entre partículas o moléculas de suelo-suelo, o sea, de la misma naturaleza, es mayor, y a medida que aumente el contenido de humedad, esa fuerza va a ir disminuyendo. A la vez que disminuye, porque en ese estado de seco de la arcilla va a ser duro, resistente a la fractura, pero a medida que agreguemos agua y el contenido de humedad del agregado aumenta, su resistencia a la rotura se va a ir reduciendo. Entonces, conforme aumente la humedad de ese agregado, en vez de fracturarse va a tender a formar una masa más compacta, luego se va a volver más maleable y plástica y al final va a llegar a adherirse a las manos y a las herramientas. Entonces comienza con esta otra fuerza, que es la de adhesión, que es la atracción entre partículas o moléculas de distinta naturaleza. En este caso sería suelo, agua. Como vemos, en el estado que a medida que aumente la humedad, el volumen del suelo también va a ir variando. Como vemos acá, si se parte de este estado más duro o más seco, prácticamente el aumento de humedad no aumenta el volumen, pero a partir de un cierto punto, que se denomina límite de expansión o de contracción también, va a comenzar a aumentar decididamente el volumen de ese agregado a medida que vayamos aumentando la humedad, y va a ir cambiando de estado desde el duro sólido a un estado que es más desmenuzable, semisólido o friable, luego al estado plástico y luego a pasar para un estado líquido. Y como vemos aquí, definimos tres límites. Uno es el límite de expansión, que si venimos al revés, ahora lo venimos secando, sería la humedad a partir del cual ya no hay variación evidente del volumen, el límite plástico y el límite líquido, también llamados límite plástico inferior y límite plástico superior. Lo que denominamos entonces, para no confundirnos, acá se los presento de los dos modos. Cuando hablamos de estado de humedad del suelo va a ser seco, húmedo, mojado y saturado, pero consistencia, los términos que se utilizan serían duro, friable, plástico y viscoso. El estado friable es el que se conoce como el estado físico con condiciones óptimas, ideales, físicas y para el laboreo del mismo. Toda esta parte de consistencia, estos aspectos teóricos, después se van a juntar con unas implicancias prácticas que hacia el final del curso vamos a ver que es todo el tema de la balanza. A la diferencia entre el límite plástico superior y el límite plástico inferior, a ese intervalo se denomina índice de plasticidad y ya vamos a ver que algunos factores como contenido de arcilla o materia orgánica hacen modificar ese índice de plasticidad. Vamos a ir a la parte, de explicar esta parte. Bueno, antes vamos a recordar cómo se determinaba, no vamos a ampliar porque está la guía de trabajo práctico, están los videos de YouTube subidos de cómo se determina consistencia, hay unas normas o guías de la FAO, pero recordemos que
para realizar en campo se debe determinar si la estamos describiendo en seco, en húmedo o en mojado, y según eso, utilizando el pulgar, el índice, hacer cilindritos o el grado de adherencia, son distintas terminologías que las repasan ustedes pues, por su cuenta. En laboratorio lo que se determina son algunos de estos límites que hemos hablado, el límite de contracción, el límite plástico inferior o superior, y les muestro dos de ellos. Uno es el límite de contracción, que se realiza con este equipo, que es el de módulo de ruptura, que han visto que están aquí en trabajo práctico, que es una cuchilla. Primero se llama este bloque, un bloquecito de suelo de un tamaño estandarizado en unos moldes, luego se aplica una fuerza y se mide la fuerza necesaria para partir este bloque. Pero además de ese módulo de ruptura teníamos otro cálculo complementario que era el índice de contracción, ese límite de contracción, que era comparar el volumen inicial y luego el volumen cuando se secó, a 50 grados, que es estandarizado, ese nuevo volumen o volumen final, que es menor, permitía calcular el límite de contracción y aproximadamente ese precio. También para el límite plástico superior se utiliza un aparato, que es el que están viendo en la foto, que se denomina el aparato de Casagrande. Estos tipos de determinaciones son interesantes en la mecánica del suelo. Para el caso nuestro está aplicado al tema laboreo, pero para los ingenieros civiles, los ingenieros, los constructores de rutas, de taludes y de todo lo que sea estabilidad, y que hay que darle cierta consistencia, los taludes de los canales, los taludes de un dique, nos parece el tipo de ingeniería civil o ingeniero mecánico, estas determinaciones son con otros equipos y a otra magnitud. El aparato de Casagrande es esto que ven acá, es un plato de bronce donde se coloca el suelo en un estado mayor a saturación, y acá hay una manivela que se va dando vuelta y esto va a ir golpeando, contra este soporte, contra este piso. Inicialmente se le hace un corte con una herramienta, ahí lo tienen marcado, y se empieza a contar el número de golpes necesario para que vuelva a juntarse, a cerrarse esta abertura que se realizó. Como va a fluir, se va a cerrar. Cuando eso sucede, el número de golpes necesario para hacer eso y la humedad relacionada a ese número de golpes es el límite plástico superior. Bueno, si lo quieren ver, está en la vitrina, en el museito que hemos armado frente a la cátedra, está expuesto este equipo. Entonces, dentro de los estados de consistencia, a ver qué factores habíamos enumerado unas líneas atrás que lo iban a afectar. Sobre todo vamos a ver el estado plástico. Uno es el contenido de arcilla, obviamente, siendo la plasticidad una función de las fracciones más finas del suelo, los distintos suelos tendrán diferente plasticidad según el contenido de arcilla. O sea, por un lado es la cantidad de arcilla, pero también es la calidad o el tipo de arcilla. Y aquí las monzonillonitas tienen mayor plasticidad o índice de plasticidad que las guillitas, y las guillitas que las caulinitas. Y estos tres grupos de arcilla van a ser los principales que vamos a desarrollar en clases subsiguientes. La naturaleza de los minerales del suelo. Los minerales que tienen una estructura laminar muestran mayor plasticidad, como es el caso del talco, o las micas, que son la muscovita y la biotita, y ello se debe a la mayor superficie de contacto de estas partículas laminares. Uno de los factores más importantes que afectan la plasticidad es el contenido de materia orgánica. Los límites de plasticidad, por ejemplo, en los horizontes A1, los horizontes superficiales, que son más ricos en materia orgánica, son más altos que los inferiores. El efecto de la materia orgánica es elevar el límite plástico, los límites plásticos suben y con eso aumentan la zona de friabilidad. O sea que más tiempo el suelo permanece en las condiciones ideales físicas para el laboreo, por ejemplo, del suelo. La composición química del coloide. Esas propiedades físico-químicas, que hay muchas, las arcillas son la fracción textural, ya saben, más activa físico-químicamente, varía mucho con su relación sílice-sequióxido, que ahora no lo vamos a ampliar, simplemente sigan esta idea de esta relación. Recordemos que la superficie de los coloides tienen carga mayormente negativa, en pH como los nuestros, y entonces pueden atraer los contrayones de carga positiva, los cationes, pero también las moléculas de agua, que son dipolares y tienen un polo positivo que se orientan y se ordenan atraídos por esa carga negativa. Esa capacidad de absorción con D, porque es un fenómeno superficial, esa capacidad de absorción decrece con la relación, cuando esa relación sílice-sequióxido se vuelve menor. Entonces, los suelos que tengan una baja relación se vuelven más plásticos con un contenido de humedad menor, lo que hace que entonces disminuya la zona de friabilidad. Y si hablamos con respecto al catión de intercambio, que era otro de los factores que también influían, los suelos sódicos presentan los límites superior e inferior más bajos, por lo tanto también esos suelos físicamente disminuyen la zona de friabilidad que era la mejor o la más apta de la condición ideal. Recordemos que el sodio, cuando predomina en el complejo de intercambio, una cierta cantidad, por ejemplo, vamos adelantándolo, cuando haya más de 15% de sodio con respecto a la suma de todos los otros cationes del complejo de intercambio, ese suelo empieza a tener esos problemas de dispersión, de sodicidad y todas esas consecuencias físicas negativas del exceso de sodio en un suelo. Cuando vimos la parte práctica o determinaciones al campo, dijimos que bueno, se podía determinar la consistencia la puedo determinar en cualquier estado de humedad. En este caso, cuando vamos al campo y encontramos cuando no tenemos una humedad definida, podemos utilizar como equipo para medir esta resistencia a lo que sería el penetrómetro de índice de cono, que es este que están viendo en la foto y que también ya hemos visto en otras presentaciones. Entonces, en este caso, la resistencia del suelo a la penetración sería la fuerza que opone a que ese instrumento de prueba lo penetre. Y su valor es un índice integrado, como ya vamos a ver. Lo que está midiendo en esta parte es la fuerza en Newton que se realiza para irlo hincando en el suelo.
tiene una agujita solidaria roja que se queda, cuando uno deja de ejercer la presión, se queda ahí marcando la que fue la medición y que hay que volverla luego a cero al momento de seguir en otra medición. El equipo, al menos el nuestro que tenemos en la cátedra, tiene 4 conos distintos, del número 4, el 3, el 2 y el 1, que hacen referencia al área, el área de ese cono. Por la relación que presión y fuerza sobre superficie, entendemos que para los suelos más duros o muy compactados usamos la de menor área, así logramos mayor presión. La equivalencia de este equipo es 100 newton por centímetro cuadrado, es un megapascal. La unidad que se utiliza son los megapascales en la mayor parte de toda la bibliografía donde se comparan estos resultados. Y aquí tenemos un gráfico que ustedes también van a obtener cuando vayan a estudiar las situaciones de campo que les van a tocar y van a tener estos perfiles presiométricos que se denominan. Acá está la profundidad y aquí está en lo que serían las abscisas la presión. En general, esto es un suelo típico nuestro, en zonas de bajo contenido de materia orgánica. Se considera que la mayor parte de las plantas, a más de 2 megapascales, las raíces ya comienzan a recibir una impedancia para la penetración, por ejemplo, y nosotros vemos acá en la zona que sería lo que llamamos piedrado, que tienen una resistencia a la penetración mucho mayor. Y ya aquí abajo son muy altas, ¿no? Llegando a 8, 9 o 10, que son muy altas, muy compactados. En general, acá esta parte está labrado con labranzas de tipo los 20-25 centímetros. Se pueden trabajar, ya dijimos, con arados de reja o arados de discos, que son labranzas horizontales, o las llamadas labranzas verticales con cincel, que es otro implemento que es el que más se recomienda. Y esta es la zona que trabajan. Para llegar a más abajo, usamos un implemento más grande que se llama subsolador, que llega hasta los 60, 50, 60 centímetros. Y si se dan una idea, bueno, esto es la parte donde se está labrando normalmente. Y la subsuelo, más allá del alcance de estos implementos y por la falta de materia orgánica, son muy duros y compactados. Lo importante es que esta propiedad del suelo, que la resistencia a la penetración, es la relación que tiene con las plantas, porque su valor nos proporciona información del impedimento mecánico que tendrán las partes vegetales subterráneas para crecer, las raíces, para explorar incluso un mayor volumen, las plántulas para emerger en superficie, los tubérculos, los bulbos y las raíces carnosas para desarrollarse. Algunas especies vegetales incluso necesitan 1 megapascal o menos para poder, su sensibilidad para poder penetrar. Lo importante también que tenemos que resaltar que este valor que obtenemos de presión es un índice que integra todo, la compactación, el contenido de humedad, la textura, el tipo de arcilla, la materia orgánica, la estructura del suelo. Me resume en una sola medida, y está la importancia práctica de todas estas condiciones. Lo que sí se va a recomendar, o que les recomiendo cuando hagan, por ejemplo, a lo largo en un mismo campo, a lo largo de la temporada, comparaciones de presiometría o de resistencia a la penetración, traten de hacerlo siempre en el mismo contenido de humedad para que sean comparativas las labranzas antes y después o la evolución de la física de ese suelo. Bueno, con esto hemos terminado este concepto de consistencia y vamos a seguir adelante con los 2 temas o 3 que nos están faltando para terminar el módulo de física del suelo.